Hola, 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 buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar, este día miércoles 19 de agosto de 2026. Estamos acá junto a mi amigo Mario Ceballos, nos acompaña de Libertex, desde las oficinas de Colombia. Así que bienvenido, Mario. Bienvenidos a todos ustedes que se están conectando. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Vamos a hablar de cosas súper interesantes para todas las personas que realizan trading e inversiones. Obviamente agradecerle a la gente de Rankia y a nuestro patrocinador que hace posible también poder repartir este contenido de valor para todos ustedes de manera 100% gratuita, como es Libertex, un broker de bastante trayectoria y experiencia en el mercado, lleva muchos años, así que agradecerles para poder estar hoy aquí y a ustedes también que están del otro lado, darles la bienvenida y siempre me gusta preguntarles desde dónde se conectan, desde qué país están conectados al webinar, hace cuánto que hacen trading. También nos da mucho valor cuando nos ponen ahí en los comentarios hace cuánto que hacen trading, cuáles son los temas que más les complican o más les dificulta, digamos, hacer un buen trading. Así que lo pueden ir dejando ahí en los comentarios porque también lo tenemos en cuenta para futuras ediciones y poder brindarles el contenido de mayor valor posible. Acá les dejo también fijado en los comentarios para que lo tengan en cuenta un link para que puedan ir a conocer el broker, los que no lo conozcan, el broker Libertex, para ir a aperturar una cuenta, ya sea real, cuenta también tienen de simulación para probar. Es un broker multipremiado, multiactivo, donde tienen plataforma propia que es súper intuitiva, así que lo pueden ir a probar y tenerlo como una excelente opción de confianza. Y acá también tienen en pantalla durante todo el webinar, van a tener el QR como para poder escanearlo. También los va a derivar ahí a la página del broker. Acá nos dice David, Buenos Aires. Bueno, bienvenido David. Buenas tardes desde Perú, qué lindo desde Perú, 3 años, SAUSD. Dice David que opera desde Buenos Aires. Adriana, bienvenida desde Colombia. Bueno, bienvenidos a todos. Qué alegría que estén hoy aquí con nosotros. Vamos a aprender un poquito y la idea es hacerlo lo más práctico posible. También que sepan que a mí me gusta mucho que pregunten y que sea lo más interactivo posible porque el contenido es fundamentalmente para ustedes, para que se lleven valor a sus casas o para que añadan valor a su trading. Así que pueden ir dejando ahí, como les decía recién, los comentarios de dónde son, hace cuánto que hacen trading, qué temas son los que más les cuesta. Y también pueden ir dejando, lógicamente, todas las preguntas o dudas que les vayan surgiendo durante el webinar, que al final vamos a dejar ahí un espacio para poder responder todas las que se puedan, todas las inquietudes que vayan teniendo ustedes. Así que así tratamos de hacer la dinámica lo más didáctica posible y para que se lleven valor. Y por último, antes de darle lugar a mi amigo Mario Ceballos, que vayan a seguir al canal de Rankia para que puedan estar atentos de todas las futuras ediciones. Les pueden activar la campanita, suscribirse y no se van a perder absolutamente ningún contenido de todas las futuras ediciones, incluida esta. Así que eso para que lo tengan en cuenta. Bienvenido Mario nuevamente, buenas tardes y te dejo para que vos puedas presentarte y comentar un poco acerca del broker. Perfecto, muy buenas tardes a todos. Qué gusto saludar a toda la gente de Argentina, de Ecuador, hay gente de Colombia. Gracias por estar aquí. Este es un espacio para ustedes, para poder compartir todas estas experiencias y de verdad espero que lo aprovechemos. Mi nombre es Mario Andrés Ceballos, hago parte del equipo de Libertex. Si eres principiante, siempre comienzo diciendo, si eres de las personas que quieren aprender más de todo lo que tiene que ver con mercados financieros o tienes algún conocimiento previo, pero deseas aprender un poco más, resolver dudas o inquietudes, o si nunca has invertido antes, estás en el lugar correcto. Con Libertex, con Rankia, hemos decidido hacer todos estos espacios con el fin de que tú puedas empezar tu carrera, en que tú puedas solucionar tus inquietudes. Y ya que invertir hoy genera mucha desconfianza en el mercado, mucha desconfianza. Siempre me llegan preguntas como, bueno, Mario, pero si no conozco el tema,
¿Dónde empiezo si no tengo los conocimientos? ¿En quién puedo confiar? ¿En qué broker puedo invertir? ¿Cómo sé que esto no es un fraude? Todas esas inquietudes que tú tienes, te las podemos ayudar a resolver. ¿De qué manera? Déjenme comentarles en resumen la historia de Libertech. Libertex hace parte de Libertex Group, fundado en 1997, lo que significa que ya van a ser 30 años de experiencia dentro de los mercados financieros. Abarcamos más de 120 países, es decir, casi 3 décadas acompañando a personas de todo el mundo. Lo que eso nos da fiabilidad en un broker que ya ha pasado por muchos eh, eh, países tratando de que siempre nuestros clientes encuentren una forma de satisfacer estas necesidades que ustedes tienen. Libertex es una app donde tú puedes invertir de forma sencilla desde tu celular o desde tu computador. Es un broker en línea que ofrece trading con CFDs cuyos activos bienes subyacentes son materias primas, son divisas, ETFs, criptomonedas, encontramos acciones y otros. Déjenme contarles que tenemos más de 1000 instrumentos financieros a tu alcance. Y esto es muy, muy importante para ti como trader, porque uno de los principios fundamentales, y hoy que vamos a hablar de toda la parte de trader profesional, vas a saber lo que es diversificar. Entonces, como pilar fundamental es muy esencial. Si tenemos 1000 instrumentos financieros a tu alcance, quiere decir que tú puedes tener un portafolio lleno de muchas oportunidades en donde tú como trader puedes alcanzar una buena gestión de riesgo, una buena rentabilidad, siempre y cuando tu estrategia te lo permita. Dentro de Libertex quiero comentarte que hablamos tu propio idioma, es decir, nuestra asistencia de soporte 24/7 está disponible en español, en inglés y aparte de otros idiomas también como el tailandés, el chino. Entonces, es una plataforma diseñada en donde encontrarás para Latinoamérica, pues gente que te va a atender en español para tu facilidad. Nosotros contamos con una cuenta demo. Y esto es muy importante. Siempre yo lo recalco en todos los webinars, porque una cuenta demo a ti lo que te va a permitir es experimentar antes de que entres a una cuenta real. Tú puedes plantearte una estrategia, probar esta estrategia dentro de la cuenta demo. Libertes te da hasta $50,000 para que tú puedas empezar a hacer trading. Y en esta cuenta tú puedes colocar compras, ventas, cortos, largos, utilizar apalancamientos, multiplicadores. Entonces lo que te va a permitir es entrenarte como trader. Y para ser un trader profesional, qué mejor manera de hacerlo que primero experimentando tu estrategia, mirando qué indicadores manejas, sobre todo manejando un buen riesgo para que así tú puedas ir avanzando y cuando sientas la confianza de poder entrar en el mercado real, lo hagas. Pero siempre con un acompañamiento. Quiero comentarte también que dentro de Libertex, cuando tú entras en nuestro broker, un manager como yo te va a llamar para enseñarte paso a paso cómo es el mercado, para solucionar tus inquietudes frente a la plataforma si las tienes. Si tú de pronto quieres asesorías, si tú quieres programar una buena estrategia, primero tienes que tener un guía y para eso estamos dentro de Libertex. Somos un broker comprometido con nuestros clientes. Dado así que el respaldo que nosotros tenemos ya son más de 45 premios a nivel internacional que nos hemos ganado. Entonces esto cabe resaltarlo también para que ustedes entren a un broker de confianza. Somos un firme creyente en el poder y toda la parte de inspiración. De hecho, para potencializar e impulsar el éxito, Libertex es el socio oficial de trading en el team de Audi en la Fórmula 1. Esto refleja que el nivel de la marca y nuestro enfoque en la tecnología y excelencia sigue siendo constante. ¿Qué es lo que queremos el día de hoy? Primero, que cualquier persona que pueda empezar a invertir con herramientas lo haga dentro de Libertes de forma clara. Queremos una plataforma fácil de usar y la tenemos para ustedes.
Hoy van a ir aprendiendo un poco más acerca de estos grandes temas que nos traen Rankia y Libertex, que es actuar como un trader profesional, y queremos que lo aprovechen. Por eso, abajo de mi foto ustedes pueden ver un código QR. Este código QR es una promoción que nosotros tenemos para que tú empieces a hacer trading con un bono de bienvenida. Este bono va a ser del 100% sobre tu primer depósito. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Coge tu celular, escanea el código QR y bienvenido a Libertex. Recuerda, va a estar siempre activo en toda esta sesión para que tú puedas escanearlo y juntos, si tienes alguna duda, también me la puedes comentar a medida que va avanzando el webinar, porque la idea es que tú hoy en día puedas pensar ya como trader profesional y tengas unos tips y unas bases. Yo tengo ya cerca de 10 años de experiencia como trader, así que me encantaría también conocer sus inquietudes para poderles aportar algo de mi experiencia. De parte de mi equipo de Libertex y mi persona, les digo muchas gracias por estar en este webinar. Ahora los dejo con el experto, que vamos a abordar temas muy importantes, y eso sí, estaré atento para responder a todas sus dudas e inquietudes. De verdad, muchas gracias nuevamente por este espacio. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, bienvenido a los que recién se van conectando y vamos a dar inicio a la temática de hoy. Bueno, me presento para los que no me conocen, Nicolás Compagnuzzi, mi nombre, trader desde el 2016 aproximadamente, especialista en mercados financieros, análisis técnicos con price action. Tengo un máster en trading cuantitativo y experiencia en mercados futuros, acciones y criptomonedas. También cofundador de Nalsa, que es un entrenamiento mental y emocional para traders e inversores. Y fundamentalmente hemos trabajado mucho en todos estos años para poder aprender a gestionar las emociones, que vamos a hablar también un poco de eso, pero fundamentalmente el tema que nos trae hoy es cómo pensar y actuar como un trader profesional. Como dice acá en pantalla, está puesto a propósito justamente porque lo primero que tenemos que entender en el trading es que es una profesión o es un negocio, también lo podemos ver como un negocio, que nos requiere actuar y pensar como profesionales. ¿Qué significa eso? ¿Que me tengo que dedicar a esto a tiempo completo o que tengo que dejar mi trabajo? Que es una pregunta que por ahí nos llega a menudo. La realidad es que no tenés que dejar tu trabajo en relación de dependencia si tenés, o si tenés otras fuentes de ingreso, otros negocios, pero sí tenés que pensar y actuar como un profesional, porque el trading, la gran ventaja que tiene, como decía recién Mario, es que tenemos miles de activos para operar, tenemos muchos horarios, hay muchas sesiones, la sesión de Londres, de Nueva York, la sesión asiática, tenemos criptomonedas prácticamente 24/7 y el trading básicamente tiene un sinfín de oportunidades para poder invertir, ya sea que nos guste el trading a corto plazo o invertir más a largo plazo. El punto es que cualquiera sea la forma en la que hagamos, sí es muy importante o indispensable, diría yo, pensar y actuar como un profesional. Así que, primero que nada, hacer esa diferencia entre lo que es dedicarse al trading a tiempo completo no significa ser un profesional y, dicho de otra forma, hacer trading en poquito tiempo al día. Se puede hacer trading en poquito tiempo al día haciéndolo como un profesional. Así que es súper importante entender esa diferencia. Y en primer lugar, vamos a hablar de cómo trabajan o eligen la estrategia o el sistema de trading los traders profesionales. Y esto es algo muy, muy importante porque realmente la estrategia es, nosotros siempre decimos desde Nalsa que la estrategia es como si fuera el vehículo o la forma en la que vos vas a llegar del punto A al punto B, y no es un dato menor, tampoco es el 100% del éxito en las inversiones o en el trading. No consideramos que sea el 100%, pero sí consideramos que es un porcentaje importante, tal vez un 50%, y es súper importante que esa estrategia cumpla algunos requisitos que tal vez si alguno de ustedes todavía no lo tiene 100% claro o está en ese camino, o tal vez ya recorrió un camino y se dio cuenta que no es por ahí o no se está sintiendo cómodo. Esto le puede ayudar tal vez a replantearse algunos aspectos y si estás empezando, tenerlo en cuenta
desde el inicio para poder tener un trading lo más saludable y obviamente lo más rentable posible. Número uno, como dice acá, que sea simple. En mi experiencia, llevo, como veían recién, cerca de 10 años. No me creo el mejor trader ni tampoco el peor. Creo que fue un camino que me, me hizo aprender muchísimas cosas durante muchos años, pero una de las cosas que siempre yo resalto en el tema de estrategia, digamos, en el apartado de estrategia, es la simplicidad, no solamente de mi trading, sino de todas las personas con las que fui hablando a lo largo de estos 10 años, traders profesionales, traders reconocidos, de renombre, el que se les ocurra. He podido intercambiar opiniones e ideas con muchos traders y obviamente mentores que he tenido de formaciones que uno va teniendo a lo largo de su formación como trader. Y un común denominador que encontré es que todos tenían un sistema simple. En el caso mío particular me pasó lo mismo. Empecé con sistemas tal vez complejos. A veces uno lo quiere complejizar más porque cree que de esa forma va a perder menos. Y al final de todo terminé redundando en un sistema lo más simple posible. Y esto aplica en la vida en general, ¿no? Mientras más simple hagamos las cosas, generalmente es más simple o más fácil tal vez de resolver. Y el trading no es la excepción. Entonces, ¿qué sería sinónimo de simpleza? Que la estrategia tenga poquitos parámetros a tener en cuenta, que sean muy claros y que uno se sienta realmente cómodo y lo pueda ver rápidamente en el gráfico a ese setup o a esos parámetros, ese conjunto de parámetros que estás esperando, que vos lo veas en el gráfico de una manera rápida, simple y que tu ejecución sea lo más fluida posible, porque no es lo mismo si te tenés que fijar en 15 cosas a la vez que si simplemente te tenés que fijar en uno, dos o tres parámetros que si se cumplen, uno puede ejecutar la operación y si no se cumplen, simplemente podemos apagar el ordenador y volver al otro día o volver la otra semana, dependiendo el tipo de trading que haga cada uno, ¿no? Generalmente la mayoría de los traders hacen por ahí trading más intradiario o más de ver todos los días los gráficos, que no está para nada mal, yo también lo hago. Entonces, es súper importante tener en cuenta la simpleza. Número dos, si es simple, por ende va a ser fácil de backtestear. ¿Qué es el backtesting? Es probar en el pasado, como decía recién Mario, nos ofrece también la plataforma Libertex la posibilidad de tener cuenta real y cuenta de demostración, que la cuenta demo o la cuenta de simulación también que se llama, es para justamente vos probar una hipótesis de trading o una idea de trading, ¿no es cierto? Que llámese estrategia o sistema de trading, es un conjunto de parámetros que vamos a decir con esto nosotros pretendemos ser rentables. Entonces tenemos la posibilidad en Libertex de probarlo, backtestearlo. ¿Qué es hacer un backtesting? Es ir al pasado simplemente. Por ejemplo, si nos gusta el euro USD, el euro dólar, vamos al pasado. Por ahí nombraba a alguno de los usuarios acá conectados el oro como activo, que es muy atractivo, muy interesante. Entonces podemos ir al pasado y eso que nosotros tenemos como sistema, probarlo durante no menos de un año, si es posible 2 años, hacia atrás en la temporalidad que lo vayamos a ejecutar y simplemente en una planilla empezar a bajar, en una planilla de Excel empezar a bajar los resultados y luego hacer un análisis de los datos arrojados para observar, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, la probabilidad y la esperanza matemática que nos va a arrojar ese sistema. Número tres, como decíamos recién, que sea fácil de ejecutar. Si la estrategia es simple, la ejecución va a ser simple, por ende. Si la estrategia es compleja, por ejemplo, tenemos 7 indicadores para mirar antes de ejecutar. Primero, no es tan simple porque te tenés que fijar en muchos parámetros que coincidan en simultáneo, o tal vez 10 o 15. Y segundo, la ejecución un poco puede volverse caótica porque en ese momento, sobre todo los que ejecutamos scalping, que son operaciones a muy corto plazo, las decisiones no tenemos muchos segundos para pensar, entonces tiene que salir lo más fluido posible. Yo siempre digo que es un deporte o similar a un deporte de alto rendimiento y imagínense que estamos jugando al fútbol y estamos cerca del área para poder patear. Entonces uno tiene que adoptar una técnica para pegarle a la pelota que sea simple
y uno lo puede seguir rápidamente, porque si en esos microsegundos tenemos que fijarnos en 10, 20 o 30 cosas en simultáneo, seguramente vamos a quedar ahí bloqueados. Y es lo que les pasa a muchos traders con el famoso síndrome del bloqueo, que es que tienen está tan sobrecargado el gráfico, tan sobrecargada la estrategia, que uno se termina bloqueando, porque un indicador me dice una cosa, el otro otra, la vela ya se me está yendo, estoy entrando a destiempo, o creo que el mercado está actuando como yo no esperaba. Entonces nuestra cabeza empieza ahí a generar un montón de pensamientos, un sinfín de pensamientos, como una maquinita, y la verdad es que nos terminamos ejecutando. Obviamente aparecen las emociones en ese momento, puede ser miedo, sudoración, pánico, en muchas ocasiones aparece pánico, y terminamos bloqueados. Entonces, fíjense que de una estrategia simple también deriva en una ejecución simple, y la mayoría de los traders que he podido comprobar que son buenos realmente, tanto la estrategia como la ejecución es extremadamente simple. Ellos saben muy bien lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y cuándo no, y cuando aparece en el gráfico, ejecutan sin vacilar, y eso hace que la operativa sea muy fluida. Así que creo que es un dato muy importante que quería remarcar en este webinar. Número 4, fíjense que no es un dato menor, y esto por ahí se malinterpreta mucho, sobre todo en las redes sociales, que se adapte a tu personalidad, a la estrategia o el sistema de trading. Es algo que normalmente no se tiene en cuenta, pero es muy trascendental. ¿Qué significa esto? En mi experiencia he aprendido mucho sistema de trading. La verdad que creo que la mayoría de los más conocidos, al menos, no sé si todos, pero la mayoría de los más conocidos. Y realmente puedo decir que muy pocos se adaptaban a mi personalidad. ¿Qué es que se adapta a tu personalidad? Simplemente que te quede cómodo. Y acá vuelvo a utilizar la analogía del fútbol. Por ejemplo, imagínense ustedes a un jugador extraordinario como delantero que lo pongan al arco. Por ejemplo, que a Messi lo pongas a atajar. Capaz que su carrera hubiese sido un fracaso total, porque encima es bajito, entonces probablemente no lo hubiese contratado ningún club, nunca hubiese tenido un contrato interesante en los mejores clubes del mundo, y haya sido un futbolista más que nunca pasó a la historia. En cambio, en el puesto o en la posición que él tenía, realmente se sentía cómodo y podía explotar el máximo de su potencial. Con la estrategia pasa lo mismo. A veces pagamos una mentoría o nos enseñan o en una formación o lo vemos en YouTube o donde sea, y decimos, bueno, porque fulanito o tal persona lo hace de esta manera y le resulta bien, yo tengo que, a mí me tiene que resultar también. Y la realidad es que puede que sí, como puede que no. Y ahí hay que ser flexibles y entender que no pasa absolutamente nada si no te resulta. Porque si no te resulta, justamente lo mejor que puede pasar es que te des cuenta pronto para seguir probando, backtesteando, buscando. Para eso tenemos plataformas buenas como esta de Libertex para poder probar en cuenta simulación. Y una vez que sintamos que nos encontramos algo que realmente lo vemos claro y nos gusta, bueno, no estar cambiando o saltando estrategia todas las semanas o todos los días, sino que si estamos, ya hemos comprobado y estamos generando una confianza en ese sistema, mantenerlo en el tiempo hasta que aparezcan los resultados positivos, que es que se exprese la esperanza matemática a nuestro favor. Y número 5, como dice ahí, diseña y escribe tu propio plan. Es decir, que una vez que tenemos la estrategia, la encontramos, pudimos interpretarla de manera simple, sencilla, la backtesteamos, escribirlo en un plan de trading, que puede ser una hoja de Word, puede ser una hoja en tu cuaderno, puede ser una hoja en un Excel, a donde vos te sientas cómodo, pero que sí que lo tengas a mano y lo leas todos los días, porque eso sería como, yo siempre digo que eso es como si fuera tu jefe. Nosotros cuando tenemos trabajo en relación de dependencia no hacemos lo que queremos, nuestro jefe o superiores nos dicen, tenés que hacer esto y esto y esto, así y así y así, y de esa forma vos vas a cobrar un salario o un sueldo para hacer bien tu trabajo. Y en el trading es exactamente lo mismo. Nuestro plan de trading vendría a ser nuestro jefe que nos dice cómo y cuándo tenemos que hacer las cosas, cómo, cuándo operar y cuándo no operar. Pero si no lo tenemos escrito, fíjense que es algo que divaga mucho en la mente y quedamos ahí como medio expuestos cuando aparecen las emociones negativas, si no tenemos 100% claro el plan de trading. Y acá vamos a ver rápidamente un ejemplo que utilizamos nosotros, no sé si se alcanza ahí a leer, pero este es un plan de trading muy simple que sabemos utilizar nosotros desde Nalsa, y fíjense que contiene aspectos fundamentales como, bueno, fíjense que en primer lugar empezamos por las motivaciones que sostienen mi decisión de ser un trader, o sea que es muy importante
nosotros también pensar y actuar. Para pensar y actuar como traders profesionales, saber por qué lo estamos haciendo, cuál es nuestra motivación. Queremos más dinero, queremos más tiempo, queremos libertad, soñamos con viajar, soñamos con esto, con aquello. Eso es súper importante, al menos para nosotros colocarlo. A mí me sirvió mucho. Fijarse metas a corto y a mediano plazo. Luego fíjense que aparecen ya las cuestiones más técnicas como los horarios de premercado, es decir, en qué momento yo voy a hacer el análisis, cuáles van a ser los horarios en donde voy a operar, por ejemplo, la sesión americana, las primeras 2 horas, las 2 horas intermedias, las 2 horas finales, o la primera etapa de la sesión de Londres, la primera etapa de la sesión asiática. Es muy importante fijar y tener un orden en el momento en el que yo voy a operar. Luego vienen los activos, los que voy a operar, ya sea 1, 2, 3, 4, pero tenerlos bien delimitados, no que mañana empiezo a improvisar y de repente aparece un activo nuevo que lo vi en un reel de Instagram y lo voy a probar, entonces voy y lo pruebo porque lo vi. Es muy importante tener seteado bien qué opero y cómo lo voy a operar. Luego, el marco temporal, cuál va a ser la temporalidad en la que voy a ejecutar, cuál va a ser la temporalidad que voy a analizar. El ratio riesgo-beneficio es muy importante también definirlo, si va a ser 1-1, 2-1, 3-1. La gestión de riesgo trascendental, ahora lo vamos a ver más en detalle. Cantidad de operaciones por día, tenemos acá patrones de ingreso al mercado, acá sería como el setup en sí mismo, escribirlo. Por ejemplo, si la media móvil de 15 periodos cruza a la media móvil de 30 periodos, yo voy a comprar, por decirles un ejemplo, no estoy diciendo que sea una estrategia, pero por decirles un ejemplo, ahí yo voy a comprar y si la media móvil es 15, cruza la de 30 hacia abajo, yo voy a vender, no sé. Estoy diciendo algo súper simple que tal vez no tiene sentido, pero me refiero a que sea así claro y específico para poder escribirlo. Luego, porcentaje de efectividad de mi estrategia, hay que saberlo. Esperanza matemática, máxima racha ganadora y máxima racha perdedora, porque esto nos aporta datos trascendentales. En qué momento va a aparecer la tensión en nuestro trading. Y luego, fíjense, viene cantidad de operaciones negativas en las que necesito pedir ayuda. Esto a mí me ayudó a salvar muchísimas cuentas y es un parámetro que es muy individual y nos indica en qué momento nosotros entramos en una etapa peligrosa en la que necesitamos pedir ayuda. ¿Cómo se pide ayuda? Por ejemplo, acá. Acá yo vengo y estoy pasando una etapa peligrosa, entonces pueden aprovechar este tipo de webinar, pueden aprovechar, no sé, la formación, si pagaron, mismo brokers, Libertex, comunidades como Rankia o gente que tenga experiencia que realmente los pueda ayudar antes de quemar la cuenta. Es absolutamente sabio pedir ayuda y reconocer que no estamos pudiendo y que en ese momento nuestra operativa nos está superando o simplemente la racha negativa no la estamos pudiendo sobrellevar. Y luego vienen auditorías de la operativa. Es muy importante auditar la operativa como venimos, no sé, en el último trimestre, en el último semestre, en el último año. Y por último, fíjense que tenemos restricciones mentales y emocionales, que ahí también es muy importante. Por ejemplo, yo en mi plan de trading tengo restricciones mentales que más de 2 horas no opero porque me genera mucho cansancio, mucho estrés. Y restricciones emocionales sería que cuando yo tengo un día agobiante a nivel emocional, no sé, me sucedió algo, tuve un conflicto emocional, lo que sea, ese día ya tengo comprobado estadísticamente que lo más probable es que cometa un error. Así que ese día me resguardo y directamente no opero. Pero bueno, ese soy yo, Nicolás. Probablemente usted sea totalmente diferente. Lo importante es anotarlo y tenerlo ahí a mano para saber cómo actuar en esos momentos y no terminar improvisando. Antes de continuar, les recuerdo acá que tenemos en el chat el link para que puedan ir a aperturarse una cuenta real y una cuenta de simulación también en Libertex para poder conocer el broker, ya que es un broker reconocido y de confianza, como también el QR que aparece ahí en pantalla lo va a derivar directamente para aperturarse su cuenta. Y acá estoy viendo bastantes comentarios interesantes, así que quédense tranquilos que para los que se conectaron un poquito más tarde vamos a tener un espacio ahí para responder al final dudas y preguntas. Mentalidad, fíjense que en segundo lugar, esto es súper importante que se lleven hoy en día también, la mentalidad de probabilidad. Todos los traders profesionales o rentables que he conocido a lo largo de mi carrera, incluido cómo me fue transformando mi mentalidad, han desarrollado una mentalidad de probabilidad. ¿Y qué significa esto? Simple y llanamente que no tenemos nosotros la capacidad o no nacemos con la capacidad de aceptar la pérdida. O sea, díganme ahora
quiénes de todos los que estamos conectados tienen la capacidad de estudiar un mes, 2 meses, 3 meses para rendir un examen en la universidad y saber que si se puede perder de igual forma. Es decir, que aún habiéndote esforzado muchísimo y habiendo estudiado 5, 6, 7, 8 horas por día, presentándote el examen en tiempo y forma, el profesor te puede decir, estás desaprobado, tenés que volver a hacerlo. O sea, absolutamente ninguno nacemos con esa capacidad, mucho menos perder un ser querido, mucho menos perder dinero o simplemente perder una partida de ajedrez o un partido de fútbol. No nacemos con una capacidad natural nuestra de perder. Es como el pez que respira debajo del agua y el ser humano no puede respirar debajo del agua. Entonces, si querés respirar debajo del agua, necesitas adaptaciones o tubo de oxígeno, porque si no, directamente puedes perder la vida. Y en este caso, fíjense que es muy similar. Nosotros no nacemos con una capacidad natural de perder, pero básicamente el trading es un negocio que te obliga a desarrollar esa mentalidad. Y si no la desarrollamos, generalmente ahí aparecen la mayoría de los problemas con las cuentas. Porque, fíjense, como dice ahí abajo, está obviamente ese sesgo de necesitar ganar o querer ganar, que es algo que aprendemos desde niños, desde que nacemos, nos enseñan a ganar o nos enseñan que si hacemos A, como dábamos el ejemplo recién, si yo estudio para el examen voy a aprobar, si yo me entreno físicamente para un partido lo voy a ganar. Y acá fíjense que en el trading uno puede hacer una muy buena ejecución de su estrategia y ese día aún así salir perdedor. Y eso es lo que nos rompe un poco el paradigma, nos rompe la cabeza y nos rompe también las emociones. Pero la realidad es que tenemos que aprender a gestionarlo. Nosotros decimos en Alza, no controlarlo, porque a veces no se pueden controlar ni las emociones ni los pensamientos, pero sí se pueden aprender a gestionar con el fin de que nuestro trading comience a mejorar periódicamente cada vez, o sea, que cada vez vayamos mejorando sustancialmente y es todo un proceso, no se logra de un día para otro, ni de una semana para otra, pero sí que se puede lograr con práctica, como decía Mario recién, probando tu estrategia, ejecutando, volviendo a probar, ejecutando y teniendo en cuenta los parámetros que elegiste para tradear, como decíamos recién, no sabotearte y no saltarte todo el tiempo tus propios parámetros, sino que respetarlos hasta que puedas ver resultados consistentes. Entonces, acá nace un paradigma súper importante que surge en la cabeza de todos nosotros, los traders e inversores, que es ganar hoy versus la consistencia. Es decir, todos abrimos el monitor, si somos 100% honestos, ¿no? Todos abrimos el ordenador y prendemos el monitor y nuestra mente o nuestro inconsciente dice, hoy quiero ganar, o sea, hoy quiero que mi operación sea positiva, ¿no? Y me lleve dólares a mi casa. Pero la realidad es que hoy, como decíamos recién, podemos hacer una excelente ejecución y aún así salir perdiendo. Y eso no significa que hayamos hecho un mal trading ni que seamos malos traders. Justamente la consistencia, como acá tenemos subrayado, es el conjunto de operaciones bien ejecutadas, ya sean ganancias o pérdidas, que al realizar una ejecución de manera consistente y al realizar una buena gestión de riesgo, yo en el largo plazo, eso es tener mentalidad de probabilidad, en el largo plazo voy a ganar más de lo que pierdo. No existe ninguna estrategia que me vaya a ser infalible, ni me vaya a dar el 100% de profit, y tampoco la estrategia que me vaya a dar el 100% de pérdida. Entonces, la realidad es que la mentalidad de probabilidad nos indica que debemos pensar el trading en términos de mediano o largo plazo. Es decir, yo no puedo medir si mi estrategia es buena, si hoy gané o perdí. Yo no puedo medir si soy buen trader o no, si hoy gané o perdí, sino que lo puedo medir en un conjunto grande de operaciones. Y fíjense que es exactamente la misma lógica del casino. El casino, yo he trabajado cuando era más joven en un casino, así que tengo mucha experiencia también en casinos. Y recuerdo que funcionaba exactamente igual. O sea, en la casa, que es el casino, tiene una esperanza matemática a favor, pero habían días incluso en que terminábamos perdiendo. Es decir, que la mayoría de las mesas, ruleta, juego de blackjack, póker, todos los juegos típicos de los casinos terminaban en negativo. Es decir, que la gente ese día en particular había llevado más dinero que lo que había, o sea, había salido más de lo que había entrado. O sea, las mesas estaban en negativo. Ahora la pregunta es, al otro día el casino volvía a abrir igual. No cerraba las puertas ni nos suspendía a todos los empleados porque ese día había salido perdedor. Ellos sabían que tienen una esperanza matemática a favor, por eso montan el negocio, porque es una inversión gigante,
¿verdad? Y se va a manifestar en el largo plazo. Entonces, mentalidad de probabilidad es indispensable para que nuestra estrategia pueda manifestarse con su efectividad y su esperanza matemática en el largo plazo. Nunca vamos a definir nuestro trading por un día, nuestra ganancia, nuestra forma de operar por 1 o 2 días. Eso no indica absolutamente nada, sino que justamente la consistencia a largo plazo es lo que nos lleva a ganar más de lo que perdemos, tal cual la mayoría de los negocios. Porque si lo pensamos, por ejemplo, en una panadería, no sé si todos los días son iguales o pueden haber días incluso que haya pérdida, pero en cualquier negocio existe pérdida, o un negocio de gastronomía, o un negocio de servicios existen las pérdidas, pero no por eso significa que el negocio no sirva o la estrategia no sirva, sino que en el largo plazo el objetivo principal es ganar más de lo que se pierde. Y fíjense este grafiquito acá, qué interesante que es respecto a la probabilidad. Fíjense que acá tenemos un ejemplo en donde con este simulador, que es una estrategia que trabajamos mucho con Enalza, es un simulador de estadística, podemos ver una simulación de una cuenta de $10.000 con un stop loss de $100 y un take profit de $100 por operación. Fíjense que ahí en amarillo dice 240 operaciones, son 240 operaciones al año, representa una operación por día, ¿no es cierto? Que sería como lo mínimo. Esto vendría a resumir como un año operativo, operando un trade por día. Ratio riesgo-beneficio 1-1, porque ganamos 100 y perdemos 100. Esto representa el 1% de mi cuenta por operación. Y la efectividad, fíjense que es del 60% y nos da un profit en un año de aproximadamente $5.000. Máximo drawdown, es decir, que lo máximo que perdimos en un año fue $700, o el máximo tiempo que estuvimos en negativo. Máxima racha negativa, 6 operaciones consecutivas. Máxima racha positiva, 8 operaciones consecutivas. Y fíjense esto, qué interesante que es. El número de target, 145, es decir, que 145 veces se ganó y 95 veces se perdió. Y fíjense que este es un ejercicio muy interesante para desarrollar la mentalidad de probabilidad, porque justamente lo que estamos haciendo acá es entender cómo funciona el negocio del trading. Acá tenemos un ejemplo específico de cualquier estrategia que pueda tener un 60% de efectividad, ratio riesgo-beneficio 1-1 con un 1%. Fíjense que podemos hacer cercano al 50% del retorno de la cuenta, el retorno de inversión, y hemos perdido 95 veces. Es decir, que en 95 días en el año salimos negativos, 145 positivos y aún así fuimos ganadores. Esta es la realidad de las inversiones y del trading. No nos va a definir un día o una semana, como decíamos recién, o un mes, sino que esto siempre se mira en perspectiva de mediano o largo plazo. Y acá siempre decimos también nosotros en Enalza cómo funciona este tema de la mentalidad. Al principio, cuando recién iniciamos, obviamente nuestra mentalidad entrenada es muy pequeña porque recién estamos iniciando, entonces nos cuesta esto de aceptar la pérdida, nos cuesta pensar en términos de probabilidad, no aceptamos la incertidumbre y emocionalmente siempre nos afecta es cómo se va desarrollando la operación, pero con el correr del tiempo, la práctica y la ejecución, como toda disciplina de rendimiento, fíjense que pasa esto. La mentalidad adquirida probablemente no desaparece, pero sí terminamos entrenando tanto como si fuera un músculo que aprendemos a aceptar las pérdidas como parte del negocio, desarrollamos la mentalidad de probabilidad, no nos acostumbramos del todo, pero sí aprendemos a convivir con la incertidumbre y nuestras emociones aprendemos a gestionarla de una manera más saludable. O sea que en definitiva, si todavía no sentís que estás desde este lado, no es simplemente que no sirvas como trader, ni que la estrategia no sirva, ni que el activo no sirve, sino que te falta más práctica, más ruedo, nada más que eso. Eso es algo que remarcamos siempre. Y fíjense que acá tenemos un ejemplo de un buen trader gestionando, tal cual veíamos recién, con 1%, mismo ejemplo de cuenta 10K. Máximo drawdown perdió $600 o estuvo en pérdida menos $600 como máximo en un año consecutivo de operativa. Esto sería una buena gestión de riesgo que es trascendental para un trading profesional. Y fíjense este otro ejemplo, qué dramático que se vuelve. Misma estrategia, ¿no? 240 operaciones, misma cantidad de operaciones. Supongamos que hacemos una al día, eso no importa.
El punto es evaluar un conjunto de operaciones. Fíjense que la efectividad es exactamente la misma, 60%, pero ¿qué pasa si en vez de arriesgar el 1%, yo arriesgo el 10% por cada operación? Fíjense, máximo drawdown, en vez de ser de $600, pasa a ser de $6.000. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia emocional de ir perdiendo con una cuenta de $10.000, 600, versus ir perdiendo con una cuenta de $10.000, $6.000? Indudablemente no hay gestión emocional que aguante un drawdown del 60% de la cuenta. O sea, derrumbarnos nos derrumbaríamos absolutamente todos. Es más, diría que es hasta inhumano no derrumbarse habiendo perdido casi la totalidad de la cuenta. Versus haber perdido apenas un 6% de la cuenta, ni siquiera llegado al 10%, sabiendo que ejecutando bien la estrategia podemos generar ganancias. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de los traders? Tal vez que no tienen desarrollada al 100% este tipo de mentalidad, que es la que realmente les va a dar un trading consistente. Nos terminamos fijando solamente en la ganancia, porque fíjense que ahí el net profit, obviamente que es abismal la diferencia. Fíjense, en el primer caso tenemos un profit de aproximadamente 5.000 y en el segundo caso tenemos un profit de 48.000. Y la mente automáticamente nos lleva a pensar en el profit, pero no a pensar en el riesgo. Y la realidad es que el trader, antes que nada, antes que analistas técnicos, antes que analistas de fundamentales, antes que analistas de estrategia o todo lo que implica ser trader, somos, recuerden, gestores de riesgo. Entonces, no tiene ningún sentido pensar en que vamos a quintuplicar, sextuplicar o vamos a hacer un por 20 de nuestra cuenta cuando el riesgo que estamos asumiendo, que sabemos que puede suceder, no tiene absolutamente ningún sentido y nos puede dejar en bancarrota o con la cuenta quemada. Así que acá tenemos con datos estadísticos un simple ejemplo de lo que es hacer un buen trading y un mal trading con una mala gestión de riesgo. Así que, en tercer lugar, los traders profesionales siempre, absolutamente siempre van a gestionar de manera responsable el riesgo, sabiendo que el drawdown siempre va a aparecer. No vamos a evitar las pérdidas. Por lo tanto, la gestión de riesgo va a hacer que ese drawdown sea saludable o se pueda gestionar, o que sea una piedra de 1.000 kilos que nos termine hundiendo, porque lógicamente no podemos soportar una pérdida del 60, 80 o del 100% de nuestro capital. Y en último lugar, antes de finalizar e ir con las preguntas y las inquietudes de ustedes, que las vamos a ir respondiendo, los que vayan teniendo, vayan dejándolas ahí también en el chat, por favor, es la gestión emocional. Y como dice ahí, no evitar lo inevitable. Nosotros estamos 100% convencidos desde Enalza que no existe el trader que no tenga emoción, como no existe un deportista que se pueda separar de sus emociones. O sea, uno si es deportista de alto rendimiento y está compitiendo al máximo, dígame qué deportista puede separarse al 100% de sus emociones o puede decir, ok, ahora ya no voy a sentir nada, me aprieto un botón y estoy en modo robot. La realidad es que en el trading no existe, en el deporte no existe y en la vida no existe. Hay que aceptar que somos seres emocionales, como dice acá, que pensamos y no somos robots ni máquinas que sentimos. Entonces, las emociones van a estar absolutamente siempre. Es normal que te pongas nervioso cuando vas a operar. Es normal que cuando la operación se vaya yendo al stop loss, empieces a sentir un poco de miedo mezclado con esperanza también y empieces a mover el stop loss y a decir, no, no quiero perder. También es normal que cuando la operación vaya a favor tuyo, te pongas extremadamente nervioso y tengas mucho miedo de que se devuelva. Es normal sentir mucha tensión en rachas negativas, como sentir mucha euforia en rachas positivas. Lo sentimos absolutamente todo. Imagínense que yo llevo 10 años y las emociones siguen apareciendo. O sea, nunca logré evitar que desaparecieran. La única solución que le encontré fue aprender a gestionarlas y que ese miedo, por ejemplo, no me haga mover el stop, o que esa euforia no me haga mover el take profit, o que el miedo no me haga cambiar de estrategia todos los días. Eso logré gestionar, pero no es que las emociones desaparecen. Y he tenido este tipo de charlas con muchos traders y la realidad es que difícilmente tienden a desaparecer. No se puede evitar eso, pero sí que se aprenden a gestionar de una manera saludable y eso nos lleva justamente, como decíamos recién, a que nuestro trading sea consistente y tengamos, como todo negocio, rachas muy buenas, rachas regulares, rachas malas, pero al fin y al cabo lo que importa es que terminamos ganando más de lo que perdemos. Bien,
Y como último, les voy a dejar esta frase, la pueden responder ahí en el chat o se la pueden responder a ustedes mismos. Ahí, cuando la reflexionan, lo más interesante es reflexionarla, más que responderla. Y es que esta frase a mí me encantó, la vi hace un tiempo de un trader y se la copié porque me encantó lo que te genera mentalmente y es entender que lo que te hace un mal trader es exactamente lo que hacemos después de perder. Es decir, que esto da la pauta a lo importante que es la reacción que tenemos post pérdida y diría que termina definiendo o separando los buenos traders de los malos traders. Entonces, esto sí, se lo dejo ahí como una gran reflexión que ustedes lo puedan analizar, lo pueden tener incluso a diario para poder reflexionarlo, porque las pérdidas van a estar y la realidad es que, aunque nos duela, no van a desaparecer jamás, porque el trading como negocio implica tener operaciones negativas, pero la gran diferencia entre el trader profesional y consistente del trader que todavía está en proceso a realizarlo es exactamente lo que hace después de perder. Entonces, si te sobreapalancás, si sobreoperás, si te salís del plan de trading, si te volvés loco y querés vengarte del mercado, o si entendés que es una operación más de 240 o una operación más de 1000, que es un día más en el mercado, que ejecutaste bien, pero no controlás el resultado, que tenés miedo o tenés bronca, sí, pero no te la agarrás ni con tu cuenta, ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni conmigo, ni con Mario. Entonces, cuando aprendemos a sobrellevar y a gestionar eso, inmediatamente después de la pérdida, ahí empezamos a ser buenos traders. Y no estoy hablando de ganar millones de dólares, ¿eh? Ojo con eso, pues no estoy hablando de que nos compramos mansiones, de que viajamos en yates de lujo, ni que tenemos los mejores autos del mercado. Estoy hablando simplemente de que un buen trader puede ser con una cuenta de 1K, de $1000. Podemos ser un muy buenos traders con cuenta de 10K o de 100 o de 1 millón. Porque lo que determina nuestro buen accionar es lo que hacemos justamente después de la pérdida, independientemente de si tenemos mucho o poco capital. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar conectados y no sé, Mario, que nos acompaña aquí de Libertex desde Colombia, si quieres agregar algo o tienes alguna otro aporte para hacer a toda la Claro, audiencia. claro que sí, interesante charla. Muchas gracias por ese gran contenido. Aportando también con mi experiencia de ya casi 10 años como trader profesional, quiero comentarles que tenemos unas reglas básicas. Por ejemplo, el riesgo. El riesgo está de primero. Antes de hacer cualquier operación, siempre, siempre, siempre nosotros tenemos que estar determinados a saber cuánto vamos a perder en esa operación si falla. Por eso en nuestra estructura dentro de Libertex tú vas a encontrar cómo colocar tu stop loss, tu take profit y tu riesgo. Nunca olvides eso. Una referencia conservadora es lo que escuchamos en esta charla, arriesgar aproximadamente entre un 0.5% y 1% del capital por operación es una estrategia conservadora. No quiere decir que todos los traders tengan que llevar esta estructura, pero sí es una muy buena estrategia porque así no nos vamos a derrumbar en caso de que nuestras operaciones fallen. Otro de los tips que les quiero mencionar, tener un plan antes de entrar al mercado. ¿Cuál es la tendencia? ¿Dónde está la zona de entrada? ¿Qué confirma esa entrada? ¿Dónde se toma el beneficio y cuánto se arriesga? Si no existe una respuesta clara frente a las preguntas que hice en este momento, no hay operación. Fundamental controlar las emociones. ¿Por qué te digo esto? Porque a nosotros como traders también nos ha ocurrido. Yo viví un espacio en el que la parte psicológica me llevó a tomar malas decisiones. Los principales enemigos de las emociones son el FOMO, que es el miedo a quedarse por fuera de un escenario, la avaricia, la venganza, qué bueno que lo mencionaste, uno a veces quiere tener esa revancha en el mercado y decir, bueno, entonces si con esta operativa no gane, voy a hacer una operativa con el doble de riesgo. Y resulta que vuelves y tomas un stop loss y entonces dices, no, voy a arriesgar entonces el doble de la última vez y así vas a quemar tus cuentas, créeme. Lleva un diario,
A veces esto suena, digamos, como poco tradicional, pero los traders profesionales llevan diario. Registrar cada operación, aunque suene un poco aburrido, es algo fundamental porque permite descubrir qué en realidad funciona de tu estrategia y qué errores se están repitiendo. Entonces, fundamental analizar no solamente si se ganó o perdió, sino si en realidad seguí mi estrategia correcta. Algo que te quiero comentar finalizando. Siempre debemos pensar en series, no en operaciones individuales. Una estrategia no se evalúa por 2 o 3 operaciones, se evalúa por una muestra grande. Lo importante es esa expectativa matemáticas. Hay estrategias, recuerda, que pueden ser rentables incluso teniendo más operaciones perdedoras que ganadoras. Esto se debe al ratio. Igual te estamos invitando, como siempre, con Libertex y Rankia a que puedas asistir a nuestros webinars porque vamos a hablar de todo un poco. Esta sesión nos enseña muchísimas cosas que no debes hacer como trader y sobre todo te digo, crea una rutina. Si quieres ser un trader exitoso, crea una rutina porque eso te va a permitir escalar a un nivel profesional. Muchísimas gracias, Mario. Excelente tu aporte. Y para finalizar, vamos a leer, si te parece, alguno de los comentarios acá y preguntas que fueron haciendo los participantes. Acá dice Oscar Peláez, muy interesante la charla, muchas gracias por esta charla. La verdad, como usuario de Libertad, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es para ti la regla de oro para actuar como un profesional en el trading? Y la realidad, Oscar, que un poco lo que estábamos hablando, como que en resumidas cuentas, todo lo que resumimos en el webinar, elegí una estrategia que sea simple, una al menos, un horario y una forma operativa. Yo sé que es muy tentador por ahí tener muchos horarios, operar a cualquier hora, quedarse de noche, de madrugada, también lo hice, pero la realidad es que el trading, o al menos las personas que conozco que hacen trading consistente, rentable y de manera profesional, tienen un horario simple establecido, una estrategia, como decía Mario recién, un orden y lo toman como una profesión, un trabajo. A veces es hasta aburrido, pero empezar a ordenarte por ahí y luego entrenar mucho la mentalidad. Creo que si me preguntás la regla de oro, para mí que elegiría es entrenar mucho la mentalidad y la gestión emocional. Eso creo que define radicalmente, que es un poco lo que resume esta frase, ¿no? Lo que vas a hacer justamente después de perder. Si desarrollas una buena mentalidad de probabilidad y una buena gestión emocional, trabajar mucho en ello, realmente la pérdida la vas a poder gestionar. Y si no, probablemente des vuelta en un círculo vicioso todo el tiempo en el mismo lugar, sobreapalancándote, quemando cuentas, decidiendo mal, cambiando de estrategia. Así que creo que de todos lo que hemos nombrado me quedo con eso, mentalidad y gestión emocional. Eh, Acá dice Felara, ¿cómo tener un registro? Bueno, la verdad es que hay muchos registros que se pueden bajar desde internet 100% gratuito. Nosotros también te ofrecemos el nuestro de manera gratuita. Si quieres, nos puedes escribir y te lo podemos brindar sin ningún problema. Básicamente, un registro es un Excel en donde vos puedas anotar la fecha, la hora, eh, el setup que utilizaste, si tenés uno o varios, si tenés uno solo, siempre va a ser el mismo, que puedas poner, yo siempre sugiero, es ideal poner una foto, lo posible, hacer un link, ¿no es cierto?, desde Google, con tu cuenta de Drive, subís una foto de la operación que tomaste para que luego cuando vayas a revisar eso, veas en qué te equivocaste, qué hiciste bien, qué hiciste mal, y generalmente es interesante tener también, o al menos como lo trabajamos nosotros, un apartado de observaciones. Por ejemplo, hoy no estaba 100% segura de la operación, o entré tarde, o entré temprano, o el mercado estaba muy volátil, no debería haber entrado. Cualquier observación que vos hayas sentido en ese momento que es importante colocarla, entonces luego cuando vos vas a revisar ese diario, te empezás a dar cuenta fácilmente de en qué te estás equivocando sistemáticamente. Versus si no tenés un registro, es muy difícil luego poder mejorar. Como dice el dicho, lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Qué más tenemos por acá? La gestión emocional del trader solo se trabaja con práctica o es necesario ayuda profesional. ¿Cómo saber si eres apto emocionalmente para el trading? Mira, la realidad es que yo soy un ejemplo, yo siempre lo digo sin vergüenza. De hecho, el año pasado estuve en el Rankia de Chile disertando
ahí presencialmente en Santiago, y lo dije delante de un montón de personas. Si hubiese existido en mis años de trading un premio al mayor quemador de cuentas del año, seguramente me lo llevaba. Así que si a mí me hacían esa pregunta de si estaba apto o no emocionalmente para el trading, seguramente te decía que no. Así que no sé si es no sé si existe una forma para decir si estás apto o no, porque yo creo que no estaba apto y sin embargo lo logré igual. Lo importante es que vos te plantees, un poco como hablábamos de la pregunta recién, que puedas tener un registro y puedas eh, entender en qué te estás equivocando, si es emocional, si no tenés clara la técnica, o sea, la estrategia, si no tenés claro el riesgo, o si simplemente estás en un proceso de que tenés que ejecutar muchas veces más para empezar a mejorar, porque recuerden que es como una actividad de rendimiento y no aprendemos viendo estos videos de YouTube 1000 veces, aprendés ejecutando en el mercado. Por eso siempre recomendamos nosotros tener una etapa en tiempo de simulación, pero luego también tener una etapa en cuenta real en donde sintamos que estamos aprendiendo. Es como debutar en primera división, ¿no? No somos el goleador del torneo, no somos el jugador del año, pero sí tenemos ya roce de manera profesional jugando partidos profesionales, porque si entrenamos eternamente, nunca vamos a ver cómo actuamos en el partido donde hay emociones en juegos y demás. Entonces, creo que eso. Y respondiendo a lo de la ayuda profesional, sí, sin duda, si vos sentís que realmente te está costando mucho la parte de la gestión emocional, podés pedir ayuda, podés buscar personas especializadas. Nosotros particularmente nos especializamos justamente en gestión emocional, pero podés buscar en donde vos sientas mayor comodidad o alcance ayuda para poder trabajar, no sé, miedo extremo, pánico, euforia, bronca, rabia, no soportas una pérdida, te la agarras todo el tiempo con el mercado, te la agarras con la vida, con las personas que te rodean y demás, se puede trabajar sin duda. O sea, yo creo que soy un claro ejemplo de que hacía todo absolutamente mal y lo pude gestionar, que ni siquiera digo que los tenga 100% superado al día de hoy, pero sí que aprendí bastante a gestionarlo. Así que un poco eso, Cristian. Acá dice este usuario, ¿cómo es el fondeo de dinero y retiro del dinero en Libertex? Los costos de cuentas locales en Perú que trabaja con Libertex. Esa te la dejo a vos si querés, Mario, que seguramente la va a responder mucho mejor que yo. Claro que sí. Bueno, va a depender la usuaria, el nombre de la usuaria. Bueno, va a depender mucho, tú que te encuentras en Perú. Nosotros tenemos en Libertex una gran un performance en donde tú puedes encontrar primero que todo eh, bancos, transferencias, billeteras virtuales. Entonces los costos pueden variar de acuerdo de pronto al banco que tú manejes, si hiciste el depósito con una tarjeta crédito o débito. Entonces yo te lo digo, como manager, tienes que tú ir de pronto a tu banco a mirar cuánto te cuesta esa transferencia. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Hoy en día se utilizan mucho también las billeteras virtuales en donde tú puedes tanto depositar como retirar en cuestión de segundos y de ahí lo puedes bajar a tu cuenta bancaria. Entonces va a depender mucho del escenario en donde tú vayas a consignar y sobre todo de tu banco que manejes. Sí te invito a que vayas y consultes, pero tenemos dentro de Libertex, una gran variedad de escenarios en donde tú puedes mirar los costos y sobre todo mirar la parte de los retiros, porque en realidad desde que tú tengas tu cuenta verificada, que eso sí les digo a todos, aquí tenemos nuestro código, regístresen, verifiquen su cuenta, aprovechen el bono y cuando ustedes verifican esa cuenta, inmediatamente ya podemos nosotros enviarles su dinero de las ganancias, de las rentabilidades que han tenido sin necesidad de volver a pedir o requerir más documentos. ¿Por qué les digo esto? Finalizando, porque hay mucha gente que piensa que tú puedes cargar con una tarjeta de un tercero y después retirar a tu cuenta. Entonces, no, para tu transparencia y tranquilidad, tu cuenta dentro de Libertex se recarga y se deposita solo a la cuenta del original, o sea, a la cuenta del poseedor y el titular. Así que esta es una de las ventajas que nosotros tenemos para tu tranquilidad y seguridad, obviamente. Genial, muchas gracias, Mario. Y acá
Pregunta esta muy interesante. Este usuario, para ustedes dos, cuando el mercado está muy volátil y aparecen muchas noticias, ¿cómo decide un trader profesional si debe entrar al mercado o quedarse afuera? Bueno, eso es realmente muy, muy importante. La verdad que una excelente pregunta, porque la volatilidad define muchas veces también, o sea, primero que nada, entender que la volatilidad genera mucho pánico en el mercado, por eso el VIX, que es el índice de la volatilidad del Nasdaq 100 y el S&P 500, se lo conoce como el índice del miedo o el índice del pánico. Entonces, cuando hay mucha volatilidad es sinónimo de un mercado muy violento, en movimientos muy, muy bruscos, en periodos muy cortos de tiempo. Por lo tanto, lo que te sugiero es, si vas a entrar, tiene que estar estipulado en tu sistema de trading, en tu plan de trading. Es decir, por ejemplo, yo tengo estipulado en mi plan de trading que con un VIX de 14, mi stop loss es, por ejemplo, de $300, y con un VIX de 30 puntos, que ya está más elevado y el mercado está mucho más agresivo, el stop loss lo termino agrandando porque el movimiento va a ser mucho más brusco. Por eso yo lo tengo estipulado en mi plan de trading. En el caso de que no lo tengas estipulado o no lo sepas gestionar, o simplemente un mercado agresivo no te genere tranquilidad, lo ideal sería desestimarlo, no pasa absolutamente nada. Lo pones en tu plan de trading con una volatilidad alta, directamente ese día no se opera y ya. Así que diría que esa sería lo que te podemos sugerir. Tener en cuenta, Nicolás, sí, perdóname, Nicolás, ¿no? Para complementar esta pregunta tan importante, queremos que entiendan ustedes como traders que la volatilidad no es necesariamente nuestro enemigo, ojo. El problema es operar sin un plan. Entonces, cuando aparecen muchas noticias, lo primero que debo separar es la información del ruido y entender qué evento realmente puede cambiar las expectativas del mercado. Después nosotros como traders debemos observar el contexto, la estructura y el riesgo. Nuevamente yo siempre hago énfasis en el riesgo. Si la noticia o el acontecimiento rompe completamente mi escenario y no puedo establecer un punto claro, prefiero no operar. El trader profesional no siente la necesidad de participar en cada movimiento que haya del mercado. Finalizando, les digo, a veces la mejor operación es precisamente la que decide no hacerse. exactamente. Bueno, creo que con eso ya hemos finalizado. Acá preguntaba el mismo usuario, ¿se puede operar acciones y ETF físicos o eso lo traen de CFDs? Sí, exactamente, es solo trading de CFDs. Entiendo que no tienen, Mario, ¿verdad? Todo lo que es acciones y ETF de forma física o al contado, digamos. Sí, sí, pero recuerdo, ¿no? Te recuerdo, tenemos CFDs en toda la parte de instrumentos como materias primas, acciones, ETFs, criptos. Entonces, recuerden, es un gran panorama y un escenario fundamental para que ustedes puedan diversificar. Exactamente. Y una gran alternativa para los que invierten a largo plazo por ahí que quieren comprar acciones físicas o ETF es simplemente reducir el apalancamiento y ya. En formato CFD. Y el otro gran beneficio que tiene, podemos ir cortos, que en el mercado tradicional o al contado no se puede ir corto, simplemente es especular con el alza de gráfico. Así que por ahí es muy interesante adaptarlo y lo puedes utilizar de igual forma. Bueno, muchísimas gracias a todos. Van a seguir en Colombia, dice acá Nelson. Sí, vamos a seguir dando webinars, no sé si te referís a eso. Pero sí se va a seguir brindando webinars e información para toda la comunidad. Nicolás, creo que es una pregunta que yo la leí. Es que si Libertex va a seguir en Ah, ok. Colombia, ¿verdad? Bueno, te voy a responder de manera muy clara. Eh, nosotros como Libertex, como tal, vamos a continuar ahora, hoy en día en Colombia, de LBX, una de las marcas que llega a responder a las necesidades del mercado colombiano y sobre todo que está avalado por la Superintendencia Financiera. Entonces también los invito a que vean y continúen viendo estos webinars porque LBX también va a ser parte de estos webinars y les van a explicar un sinfín también de oportunidades que ustedes van a tener. Así que creo que esa es la pregunta que se refiere nuestro usuario. Buenísimo. Entonces,
Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos. Ya estamos un poco pasados de tiempo. Un placer haber estado con ustedes todo este tiempo. Esperamos haberle aportado valor. Gracias, Mario, por estar ahí también, aportando tu experiencia y tu valor. Gracias a Rankia, gracias a Libertex por hacer posible el webinar. Y recordarles que nos vamos a ver en futuras ediciones. Vayan a seguir a Rankia Latam. Suscríbanse, activen la campanita y pueden estar participando en todos los futuros webinars 100% gratuitos. Así que nuevamente gracias Rankia y Libertex, y también lo pueden ver obviamente grabado si lo quieren repasar. Lo pueden revisar nuevamente ahí desde el canal de YouTube. Y ahí al final dejamos recién nuevamente el link para los que quieran aperturar una cuenta real o demo. También el QR en pantalla los va a derivar directamente a la página de Libertex para poder conocer a este broker. Así que nuevamente muchas gracias a todos y que tengan una excelente semana. Nos veremos en la próxima edición. Un saludo grande.